La hipertensión arterial es una de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestra población. Está dada por muchos factores y muchas veces es desconocida por nuestros mismos pacientes. Para eso, en el día de hoy contamos con un panel de expertos. Miremos quiénes son nuestros expertos invitados en el día de hoy. Doctor Adlai Martínez, internista. Marta Villarreal, enfermera del DADIS. Doctor Jaime Brugués Ruiz, diabetólogo. Luego de conocer a nuestros panelistas, vamos a desarrollar estos temas. Doctora Marta, ¿qué tan frecuente es la hipertensión arterial en Cartagena y qué plantean nuestras autoridades para manejo de la hipertensión arterial? Sí, en Cartagena el tema de la hipertensión arterial es un problema de salud pública. Realmente, pues la prevalencia de esta enfermedad está muy por encima de lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Realmente el problema de salud pública radica en que a esta enfermedad se le atribuye el 40% de los accidentes cerebrovasculares y al menos un 15% de los infartos agudos del miocardio, que son las principales causas de mortalidad que tenemos en territorio y en el país. Como vemos, esta es una patología muy compleja que la gente muchas veces la puede sobrellevar como pensando que no tiene muchas complicaciones, de tal manera que deben haber varios tipos de hipertensión. Doctor Brugués, ¿qué considera usted o qué tipos de hipertensión hay? Bueno, saludo a todos. De nuevo, gracias al Departamento Administrativo y Estatal de Salud y la Universidad de Cartagena por estos espacios saludables, lo que nos permite enseñar cosas que nosotros sabemos y que queremos que el público domine también. Hay muchos tipos de hipertensión, pero la que nosotros buscamos siempre es aquella que no tiene una causa de por qué se presentó, lo que llamamos nosotros hipertensión primaria. El asunto de esto es que tenemos que buscar la manera de no solo impactar en un buen tratamiento desde el inicio, sino detectarla oportunamente para evitar las complicaciones que ella con el tiempo va a generar. Recordemos que es un enemigo silencioso. Muchas veces somos hipertensos, pero no nos sentimos absolutamente nada y eso nos lleva a un error grandísimo de nuestra salud. Nos va a afectar a lo largo del tiempo y más aún cuando no hemos tenido un diagnóstico oportuno. Muy bien, ya sabiendo que tenemos varios tipos de hipertensión primaria, hipertensión secundaria, hay muchas cosas y muchos mitos en cuanto a la hipertensión arterial. Por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión arterial, muchos pacientes consultan, sobre todo hombres, pensando o diciendo que hubo alguien que les informó que los tratamientos antihipertensivos primero dañan el riñón. Segundo, y es muy peligroso ese concepto, de que los medicamentos antihipertensivos producen impotencia sexual. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bien, partamos de algo. Cuando se instaura un tratamiento, todos los medicamentos van a tener efectos secundarios, buenos o malos. Eso es lógico que lo vamos a tener. El mejor tratamiento que uno está instaurando en estos momentos es hacer cambios terapéuticos en el estilo de vida, acostumbrarnos a hacer actividad física, acostumbrarnos a comer saludable, bajar el consumo de sal a lo máximo que podamos. ¿Para qué? Para que por lo menos retrasemos en un tiempo la ingesta de medicamentos antihipertensivos. No todos los medicamentos antihipertensivos hacen daño, eso es totalmente falso. Que si es cierto que algunos causan en el hombre disfunción sexual, sí va a ser eso. Pero a veces nos preguntamos, ¿será si disfunción sexual causa el medicamento o causa la misma hipertensión? Tengamos también presente que ningún medicamento está hecho para hacer daño. Ningún medicamento que un médico le formula va a llevar a que haga daño. Uno utiliza y formula un medicamento con el fin de preservar o mejorar la salud que se ha perdido en algún momento determinado. No hay medicamento que dañe el riñón, eso es falso. Lo que daña el riñón, lo que daña el ojo, es la hipertensión cuando no se ha tratado oportunamente. Para que se desarrolle una hipertensión arterial, eso no se coge en el aire como quien coge una gripa
Deben haber algunos factores que predispongan a que un paciente sea hipertenso. Doctora, ¿cuáles son los factores que más frecuentemente en Cartagena vemos que producen hipertensión arterial? Bueno, hay un factor importante que es la raza, la genética, pero hay unos factores que sí se pueden modificar. Estos dos anteriores no los podemos modificar, pero hay unos factores que sí queremos enfatizar en que se pueden modificar para tener mejores hábitos saludables, y son la alimentación saludable. En cuanto a la alimentación saludable, se propone que el paciente coma bajo en sal. Y por otro lado, que se alimente con alimentos ricos en potasio. No solo que bajen la sal, sino que suban un poco el potasio. Y por otro lado, el tema de la actividad física. La actividad física es un tema que desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud a que usted tiene derecho debe ser prescrita dentro de las consultas. Toda la población debería tener como hábito saludable la prescripción de esta actividad física. Importante. Por otro lado, también trabajamos el tema de tabaco, que es muy importante tenerlo en cuenta debido a que el tabaco verdaderamente rompe corazones. Y hay otro factor menos influyente como el alcohol, pero también debe ser trabajado. Muy bien, como vemos, la hipertensión arterial, muy bien lo explicaron nuestros panelistas en el día de hoy. La hipertensión arterial es el enemigo silencioso. Es algo que siempre está contigo ahí al lado, que siempre es como un soldado que está apuntándote con un fusil, y que nosotros tenemos solamente algunos métodos para poder evitar este ataque. Más adelante, en nuestro siguiente bloque, miraremos cómo vamos a prevenir la hipertensión arterial. Gracias por su amable espera. Contando con nuestros panelistas en el día de hoy, miremos a ver cómo vamos a prevenir la hipertensión arterial. Ya sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que es cobarde, porque casi nunca viene sola. Siempre viene acompañada con alguna otra patología. Doctor Brujés, generalmente usted en su consulta encuentra mucha asociación entre diabéticos e hipertensos. Encontramos una persona con diabetes casi siempre, como dice el doctor Arlay, está acompañada de una hipertensión. Y no solo de hipertensión, muchas veces también alteración de los niveles de colesterol, de triglicéridos, de sobrepeso. Entonces, cuando uno encuentra esta asociación, intenta manejarlas todas simultáneamente para preservar la salud, como dijimos anteriormente. Entonces, hemos encontrado gran cantidad de personas con hipertensión, muchos sin diagnóstico, muchos sin tratamiento, y sobre todo lo más importante, muchos sin tener la conciencia que eso les puede afectar la salud a corto y a largo plazo. Dentro de toda esta prevención que hay para llegar a ser hipertenso, hay algunas medidas, doctora Marta, que debemos tener en cuenta para que yo como ser humano pueda decir yo tengo la opción la probabilidad de llegar a ser hipertenso. ¿Hay algunas ayudas para eso? Sí, existe en este momento una APP, una aplicación que puede ser descargada en los equipos móviles, Android o Apple, y consiste en que la persona pueda responder unas preguntas que finalmente van a determinar la probabilidad que tiene esta persona, por ejemplo, de padecer una hipertensión en los próximos 10 años, padecer una diabetes o un problema cardiovascular. Entonces, esta APP está diseñada para que el mismo usuario pueda responder en el momento que quiera y donde quiera unas preguntitas orientadas a datos personales, a datos de estilos de vida saludable o hábitos saludables, como por ejemplo, si practica actividad física, si consume alimentos saludables, si ingiere excesivamente alcohol o si la persona fuma. Esto le va a calcular el riesgo
y da una aproximación de la probabilidad de que padezca esta enfermedad en los próximos 10 años. Es Doctora, importante. ¿y esta APP tiene algún costo? ¿Y qué nombre tiene la APP para que todos podamos? Sí, la APP es Conoce tu riesgo y tiene un apellido, Peso Saludable. Realmente la idea es que los usuarios conozcan qué tipo de peso tienen y puedan trabajar los estilos de vida saludables desde el peso. Entonces, también la APP le puede dar la probabilidad de una obesidad o de sobrepeso porque se lo calcula. Le calculan. Como vemos, hay muchas ayudas que nos pueden llevar a predecir si un paciente puede o no puede ser hipertenso. En cuanto a la nutrición, ya el doctor Brujés lo había comentado, la ingesta de sal, la ingesta de azúcares refinados son las que más están aumentando el peso y, como lo dije inicialmente, la hipertensión es una enfermedad cobarde porque viene acompañada de diabetes, obesidad, sobrepeso, otro tipo de alteraciones. ¿Desde cuándo, doctor Brujés, tenemos que comenzar a enseñar a los pacientes o a nuestros usuarios? Porque no solamente son nuestros pacientes, nuestros amigos, todo nuestro personal que tenemos alrededor. ¿Desde cuándo tenemos que enseñarle a la gente, a las personas, cuándo tendrán la posibilidad de ser hipertensos? Bien, hoy en día estamos promoviendo estilos de vida saludables desde la infancia y adolescencia. Es una de las cosas que estamos llevando para que esta nueva generación tenga menor riesgo de tener estas complicaciones cardiovasculares. Entonces, estamos promoviendo que los chicos, y eso es una ventaja cuando uno trabaja en esto, por ejemplo, que es mi hijo y este grupo que trabaja con él, están acostumbrados a llevar desde chico una lonchera saludable. Estas loncheras saludables involucran alimentos, como dijo la doctora Marta hace un momento, involucran alimentos que nos permiten manejar un estilo de vida que va a ser a lo largo del tiempo una prevención de estas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué más tenemos que hacer? Disminuir el consumo de sal, importantísimo, aumento de consumo de frutas y verduras, que creo que vamos a tratar específicamente un espacio de este punto, porque es una de las cosas que siempre nos preguntan, que cómo sería un plan de alimentación saludable, que debemos consumir y que debemos dejar de consumir para llevar una vida saludable. Y prevenirle desde el punto de vista amigos, compañeros de trabajo, familiares y sobre todo de nuestros pacientes y sus familiares. Recuerden que cuando un familiar mío tiene hipertensión, el riesgo que yo tenga hipertensión es sumamente alto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Como vimos, la hipertensión arterial es multifactorial. Depende de muchas cosas, depende del medio ambiente, depende del antecedente genético que tengamos, probablemente algún familiar hipertenso, depende de nuestra alimentación, depende del estrés, depende del ejercicio o de la falta de ejercicio. Una de las invitaciones que hacemos aquí en este programa es a establecer actividad física permanente. No es solamente el que usted me diga que yo paso todo el día caminando, porque mi trabajo me obliga a estar caminando de un lado a otro. El verdadero ejercicio es que usted haga por lo menos 45 minutos de un ejercicio continuo, sin parar, para que pueda ser beneficioso a su salud. Nos vemos en nuestro tercer bloque de manejo de hipertensión arterial. Bienvenidos a nuestro tercer bloque de espacios de cuidado. Hoy estamos hablando de hipertensión arterial. Doctora Marta, ¿será que un paciente que diagnostican hoy como hipertenso necesariamente tiene que ir donde el cardiólogo, o nosotros debemos confiar más en nuestros médicos de primer nivel para que ellos hagan un seguimiento de esto? Sí, la atención de la hipertensión arterial es un tema de atención primaria en salud y está a cargo del equipo sanitario de salud primario de atención. El cardiólogo, como dice la pregunta, viene a tener su intervención ya en momentos específicos de la atención cuando el médico así lo requiera.
explico un poco. Tenemos ahora mismo un modelo de atención familiar y es el médico general con un entrenamiento especial quien debe atender a la familia. ¿Cuándo va donde el especialista? Cuando lo considere el médico que está tratándolo. Muy bien, interesante esto. O sea, tenemos que confiar mucho más en nuestro primer nivel, que estamos capacitando permanentemente a nuestros médicos para la atención de este tipo de pacientes. Pero, doctor Brujés, nosotros como pacientes hipertensos tenemos que saber, bueno, todos tenemos nuestro autocuidado y más de uno tiene un tensiómetro en su casa. ¿Cómo sé yo cuáles son las metas? ¿Cómo sé yo para saber si estoy o no estoy controlado en el manejo de la hipertensión? Correcto, sí. Es importante conocer tu número. Nosotros estamos, desde este punto de vista de salud pública, intentar que todos los que tenemos alguna patología de cualquier tipo conozcamos cuál es nuestra meta de control, cuál es aquella cifra que me va a permitir saber si estoy controlado de esa enfermedad o no estoy controlado. Hoy en día sabemos que una presión arterial menos de 140/90 es casi que lo que buscamos dentro del grupo de pacientes. Pero si esa paciente tiene hipertensión y además de eso tiene diabetes, la meta no es 140/90, hay que bajar un poquito más esa presión arterial a más o menos 130/90 o un poquito menor. ¿Por qué? Porque ese valor me va a permitir a mí saber que el riesgo de complicación se va a disminuir de manera importante, va a ser mínimo ese riesgo de complicación que vamos a tratarla seguramente con el especialista y esas complicaciones todas son en realidad hoy prevenibles. Muchas gracias, doctor. Una de las complicaciones más frecuentes es el error en el diagnóstico de hipertensión arterial. Yo insisto que el diagnóstico de hipertensión arterial es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer en la medicina. Difícil porque depende de muchas condiciones. Primero, la negación de los pacientes cuando le dicen que usted es hipertenso. Generalmente aducen alguna cosa. Lo que más me dicen en mi consulta particular es, doctor, lo que pasa es que me acabo de subir 5 pisos. Hay diferentes formas para saber, y dentro de la hipertensión arterial hay una clasificación que es hipertensión de bata blanca, que es en realidad la hipertensión esa que se debe por el estrés. ¿Qué opinan ustedes de la hipertensión de bata blanca, doctores? Bien, fíjense lo siguiente. Hoy en día estamos buscando la manera de hacer un diagnóstico oportuno y una toma de presión arterial que sea totalmente confiable. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar dos cosas. Uno, que el paciente sin diagnóstico y sea hipertenso logremos un diagnóstico oportuno y apropiado. O de pronto un paciente que, como dices tú, tiene hipertensión que es generada por algún factor estresante. Muchos le da temor asistir a un centro asistencial, a ir a una consulta médica, y en realidad sí puede subirse la presión en esos momentos, pero eso no podemos decirlo arbitrariamente, tenemos que tener una base científica de decir que eso es cierto o es falso. Para lograr esto tenemos que tener una toma de presión apropiada y con los equipos idóneos para que el diagnóstico o la toma de presión arterial sea lo más confiable posible, evitar ese error que se nos puede dar. Y con eso el paciente va a confiar en el diagnóstico que le damos y nosotros estamos seguros de ejercer y dar un diagnóstico oportuno y claro en ese momento. Sí, también es importante que nosotros como usuarios del sistema de salud conozcamos que en la ruta de atención, cuando hay la necesidad de confirmar el diagnóstico porque usted dice que no es, el médico sí le parece, ya hizo las tomas, es importante saber que hay algo que el médico debe hacer dentro de la ruta y es poderle hacer un mapa. A todas las CPS, pues tienen esto dentro de la ruta y la idea es que le puedan cumplir con esta intervención a los pacientes, a los usuarios. Pero, o en su doctora, defecto. ¿qué es el mapa? El mapa es el monitoreo, ¿verdad? Automatizado de la presión arterial. Entonces, a estos pacientes, pues su EPS le va a instalar un aparatico y luego se va a poder tomar la determinación o se va a poder hacer el diagnóstico. Es muy común también en los consultorios
¿verdad? Que el médico le dice, bueno, te vas a hacer unas tomas seriadas, es un automonitoreo en casa, ¿verdad? Pero para eso es muy importante escuchar algunos consejos que vamos a dar dentro de esta sesión, que es poder utilizar los equipos pertinentes, que estén calibrados y con una persona que realmente sepa tomar la tensión arterial. Y con base en esto, el médico puede hacer la confirmación del diagnóstico. Muchas gracias a nuestros panelistas en el día de hoy. Como vemos, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que está incidiendo mucho en el estado de salud de todas las personas en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. Es una enfermedad que tiene muchas complicaciones y que tiene muchos problemas incluso por el diagnóstico. Ya la doctora lo mencionó incluso, de que necesitamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un equipo que puede hacer la medición durante 24 horas y que nos va a descartar en algún momento patologías o que a la vez nos va a confirmar el diagnóstico, porque es importante que tengamos pendiente que probablemente yo sea hipertenso solamente en la noche y no sea solamente en el día, porque puede que en el día esté bien, pero en la noche se me sube la presión y eso me está metiendo en un riesgo, en una población de riesgo bastante importante. Los invitamos para que sigan con nosotros en nuestros espacios de cuidado en la Universidad de Cartagena en conjunto con el Departamento Administrativo de Salud Distrital DADIS. Muchas gracias por su atención. Para una toma correcta de presión arterial tenemos que tener claro varios conceptos y qué equipos vamos a utilizar. Y yo hago una pregunta a la doctora Ley en estos momentos. Doctor, ¿los equipos para tomar la presión arterial son estandarizados o tienen algunas diferencias? No, definitivamente la toma de tensión arterial implica que se tengan que tener diferentes equipos. Hay brazaletes diferentes y que son hechos para la estatura y para el peso de cada paciente, de tal manera, como ustedes ven aquí, este es un esfingomanómetro que se utiliza corrientemente en pacientes que sean más o menos de una estatura promedio y de un peso promedio. Sin embargo, tenemos este tensiómetro, que es un brazalete mucho más ancho, mucho más grande, para pacientes que sean más obesos, pacientes que sean altos. ¿Por qué? Porque el tamaño del brazalete va a depender de la longitud del brazo del paciente. El brazalete debe abarcar las 2/3 partes del brazo del paciente, de tal manera que un brazalete no nos puede servir para todo tipo de personas. Este es el tensiómetro adecuado para Marta porque cubre más o menos 2/3 partes de su antebrazo, 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, palpo la arteria humeral y hago la parte inicial, que es saber hasta dónde debo inflar el tensiómetro. Ubico la arteria radial y comienzo a inflar lentamente hasta cuando desaparezca el pulso radial. El pulso radial en Marta desapareció a los 120 milímetros de mercurio. La otra cosa es que después que yo haga esta detección debo quitar el tensiómetro y esperar entre medio minuto a 1 minuto para que la arteria nuevamente se recupere y volver a repetir el proceso, pero ya con el fonendo puesto y poder escuchar los ruidos. Para efectos prácticos ya pasó 1 minuto. Nuevamente colocamos el tensiómetro. Se pueden utilizar como guía los cauchos. Hay unos que tienen un punto para ubicar la arteria braquial y poderme guiar con el fonendo. Lo coloco sobre la arteria braquial. Recuerden que la medición inicial la habíamos dado hasta 120 cuando desapareció la arteria radial. A ella le inflo hasta 150 y comienzo a descender más o menos unos 2 a 5 milímetros por segundo.
La presión de la doctora es 120/80. Fíjense que si hacemos las cosas correctamente, no hemos gastado más de 3 minutos en hacer una toma correcta de presión arterial y hacer seguramente un diagnóstico oportuno. 3 minutos un brazo, seguramente menos tiempo en el otro brazo y vamos a tener seguramente un control adecuado de la cifra correcta de presión arterial.